derramando bendiciones. Amén. Yo no sabía que era tanto evangélico bonito. Pero no se quiten el tapabocas, por favor. De sumo gozo para mí recibirles en esta casa, que es la casa de Dios. La primera iglesia bautista de Maturín es la casa de todos. Y en esta oportunidad de verdad que yo me siento muy, pero muy gozoso de ver cuando el Señor cumple lo que nos permite ver. Nos permite ver para después creer. Amén. No, yo primero creí y ahora los estoy viendo. Y tengo el gozo del Señor. Y decía, ¿será que veo a Eleazar? Yo creo y hoy lo veo. Y veo cada iglesia representada hoy de las 18 iglesias del estado Monagas. La Asociación de Iglesias Bautistas del estado Monagas, ASIBEN, con su directiva, la Unión de Ministros y Pastores del estado Monagas, son los encargados de liderar todo este proceso para que hoy estemos acá sentados. Solo que el brazo ejecutor correspondió a la primera iglesia bautista de Maturín. Yo quisiera que el próximo año otra iglesia también prepare para nosotros ir gozosos a sentarnos con ustedes, cumpliendo lo que dice la palabra en el Salmo 133. Es bueno, es gozoso, es de alegría habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Jehová bendición, envía vida eterna, envía el gozo que hoy tenemos. Muchos hermanos decían, ¿cómo será la primera iglesia? Esto es sencillo, es la primera iglesia bautista de Maturín. Lo grande que hay aquí es que el Espíritu Santo está entre nosotros. Y si Él habita con nosotros, no hay nada que temer. Nada que temer. Cada pastor de la asociación, cada esposa de pastor que ora, las esposas de los pastores viven orando y llorando por ellos y por las congregaciones. Y aquí el Señor me ha dado la bendición con Evelyn de llevar esto. Mi hija Evelyn Celeste, que es la que está con nosotros, llevar la congregación que el Señor ha puesto para la gloria de Él. Y cuando hablamos de este culto unido como iglesia, iniciamos la idea, luego presentamos a la asociación, se aprobó en la asociación y todos colaboramos para estar aquí. O sea que el beneficio de estar juntos es un ensayo para cuando estemos en el reino de los cielos. Así que acostumbre a estar ahí con el hermano ese que tiene al lado y dígale, en el cielo nos vemos, si no nos vemos más. Aunque algunos dicen, pero que no sea todavía. Que no sea todavía que me vaya a ver con ellos. Y por la asociación nombró 2 coordinadoras para este evento, que es nuestra hermana Magalis de Arévalo y nuestra hermana Maribel Rivas. Esas chicas que hicieron un dúo acá, hoy que presentaron con nosotros un dúo para la gloria de Dios, son las 2 que la asociación encargó para este evento. Y al ser acá nosotros anfitriones, yo nombraba por acá a la hermana Elga Villanera. Y esas 3 mujeres han trabajado con todo el apoyo de nuestra primera iglesia bautista de Maturín para ordenar esto que hoy tenemos como el culto unido. Unidos en el Espíritu, unidos en un solo sentir y buscando un solo objetivo, que es alcanzar almas para Cristo. Jesús transforma Venezuela, el eslogan de nuestra Convención Nacional Bautista. Y allí Jesús transforma Monagas, pero Jesús transforma nuestro hogar y Jesús transforma nuestras vidas. Yo tengo que colocarme en las manos de ese Jesús transformador. Un plan de 5 años que tiene la Convención. Con propósitos, con pilares bien fundamentados, con una estructura orquestada que tiene la Convención Nacional Bautista para que sigamos extendiendo el Evangelio. Y las iglesias locales estamos trabajando para lograr el objetivo de alcanzar almas para Cristo. En mucho tiempo por acá no había pasado un presidente de nuestra convención. Y en este año, hace unos 2 meses, estuvo acá el director general de la Convención Nacional Bautista, Pastor Elier Romero, uno de los pocos tocayos que me quedan. Elier Romero como director general de la convención, estuvo el pastor David Silva como coordinador nacional de DIME,
estuvieron reunidos. Ellos fueron invitados también, pero por compromisos de la convención no pueden estar. Pero invitamos por acuerdo al pastor Carlewis Ríos, quien es el presidente de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Y hoy va a estar con nosotros para llevar el mensaje que el Señor trae para nosotros. Solo le va a usar como un instrumento más. Es un hermano más entre nosotros. No hay nada especial en él, sino lo mismo que tenemos todos, que es el gozo del Señor. Amén. Y esa es nuestra fortaleza. Yo voy a invitar a mi hermano Carlewis Ríos para que venga al frente con nosotros. Ahí tiene mi hermano Carlewis, para que no hablemos tanto, sino que escuchemos lo que el Señor tiene en esta mañana para nosotros, para seguir luchando. Este es nuestro hermano Carlewis Ríos, presidente de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Y el domingo pasado yo fui a predicar, y una mujer de la iglesia me dijo que quería orar por mi mensaje. Y yo la invité para orar, y ella oró antes de yo predicar. Y ayer le preguntaba, ¿quieres orar por la prédica del hermano Carlewis mañana? Me dijo, sí, pastor. Y entonces yo la invité hoy para que ella ore también. Yo también quiero agradecer al Señor por las batallas que hemos tenido para lograr esto. Hasta anoche, luchas en el hospital. Mi papá estaba conmigo, está conmigo hoy acá, y está mi mamá, para la gloria de Dios. Si algunos de ustedes se meten conmigo, yo se lo digo a mi papá y a mi mamá, que ellos están aquí. Así que moca conmigo allí, porque aquí están los dos viejos que me trajeron al mundo. Y los que me enseñaron este evangelio, y los que me enseñaron a orar. Yo le decía a la iglesia la semana pasada, y me enseñaron, Jehová es mi pastor y nada me faltará, apréndaselo. ¿Se acuerdan? Entonces ellos me enseñaron desde la misma edad de la chica que va a orar. Venga por aquí mi hermana Dana Arévalo. Gracias, Señor, por este día, porque usted los dio un día de vida, porque usted los sanó de toda enfermedad, Señor, porque cuando el Señor tan lejos te vaya otra vez, usted esté bendiciéndolo, Señor, y cuidándolo, Señor. Gracias porque usted los ha sanado de toda enfermedad y virus, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dos secretos antes que el predicador tome la palabra. Y es que instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Yo soy ejemplo de ello. Y lo segundo, nos movemos por el Espíritu, no por sentimiento, no por emociones. El justo por la fe vivirá. Así que para la gloria de Dios, nuestro hermano Carlewis Ríos. Qué bueno es poder estar con ustedes, amada Obra Bautista de Monagas. Dios ha sido fiel con ustedes, Dios les ha sostenido hasta hoy. Y yo quiero, de verdad, en nombre de toda la Convención Nacional Bautista de Venezuela, de la cual usted es parte de nuestra gran familia. Estamos celebrando este año 71 años de la fidelidad del Señor. 71 años donde hemos dicho, nosotros predicamos a Jesucristo. Y ver la obra que el Señor está haciendo en medio de cada una de las iglesias, en cada una de las zonas, lugares, municipios donde están, es creer que Dios nos ha respaldado. Y el hecho de estar aquí unidos como un solo cuerpo para alabar, para glorificar, para honrar al Señor, es demostración que, como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos une. El amor de Cristo nos une. Así que, mis amados hermanos, yo me siento privilegiado de estar aquí, gozoso de estar aquí. Siento mucha gratitud en el nombre del Señor, y quiero que una vez más reciban saludos de toda la directiva de la convención, de la cual yo represento en nombre de nuestro director general, Pastor Elier Romero. Y seguimos avanzando, necesitamos seguir trabajando, necesitamos ser un solo cuerpo en el Señor.
para que de verdad la gente nos vea y glorifique a Cristo y tengamos autoridad para decir que Jesús transforma Venezuela, Jesús transforma Monaga en el amor del Señor. En el amor del Señor. Solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Y hoy quisiera que podamos ver algunos aspectos a la luz de la palabra de Dios de cómo necesitamos mantener esa unidad en el Señor. Y antes de invitarles a que vamos a la palabra de vida, es importante recordar que cuando hablamos de la unidad, no se nos pide que produzcamos unidad. No se nos pide que produzcamos la unidad del Espíritu. Se nos pide que mantengamos la unidad en el Espíritu. El único que tiene autoridad y poder de producir unidad en nosotros es el Espíritu Santo del Señor que mora en nosotros. El trabajo de la iglesia, de esta gran iglesia, de este gran pueblo de Dios, es que necesitamos mantener y guardar la unidad. Y a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta que el apóstol Pablo es un gran defensor de la unidad. El apóstol Pablo sabía que la unidad requiere esfuerzo y trabajo. La unidad requiere intencionalidad. El apóstol Pablo sabía eso. Las cosas no han cambiado desde ese momento. Sigue siendo igual. El pueblo de Dios necesitamos esforzarnos a dejar nuestras diferencias y tener deferencias para mantener la unidad y hacer el trabajo del Señor. Fíjense, amados hermanos, a la luz de la palabra que hoy vamos a estudiar, Pablo nos anima, como le dije al principio, a mantener la unidad. Y hoy en la mañana me propongo a recordarle que cuando hablamos de solícitos, se refiere a solicitud, se refiere a diligencia, se refiere a estar empeñado. Tenemos que poner el empeño de mantenernos unidos. Tenemos que tener la solicitud de guardar la unidad en el Señor. Cuando hablamos de solicitud, literalmente significa estar dispuesto a. La pregunta en este día, ¿usted está dispuesto a mantener, a guardar, a perseverar en la unidad que tenemos en Cristo? Eso es ser solícito. Y eso significa que yo debo dejar a un lado mis diferencias, a un lado mis pareceres y ponernos de acuerdo en el Señor. Cuando Pablo nos invita a ser solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, lo escribe para recordarnos que constantemente necesitamos vigilar que se mantenga esa unidad. No solamente necesitamos tener el empeño de guardar la unidad, sino debemos ser vigilantes. Porque indudablemente, hermano, hay muchos desde la historia de la iglesia primitiva hasta hoy que siempre van a ser enemigos de la unidad. Van a buscar las mil y una maneras de socavar la unidad. Y un pueblo que ora, un pueblo que tiene la palabra de Dios como regla de fe y práctica, un pueblo que está guiado por el Espíritu Santo de Dios, tenemos que tener ojo visor, tenemos que tener discernimiento para aquello que quiere ir en contra de la unidad del pueblo de Dios. Así que Pablo lo dice
para que constantemente vigilemos que se mantenga esa unidad. Y la idea de ser solícitos en la unidad tiene que también recordarnos en esta mañana que cuando las cosas van bien, el enemigo se va a levantar para moverse en contra de la unidad. Cuando una iglesia local está trabajando y haciendo la obra de Dios, el enemigo se va a levantar. Cuando una asociación como la Asociación de Iglesia Bautista del Estado Monaga, con hombres dirigidos por el pastor Francisco Evariste y su equipo de trabajo, con hombres y mujeres que están haciendo el empeño de hacer la voluntad de Dios, el enemigo se va a levantar. Esa es una gran verdad. Eso es una gran verdad. Por eso, amados hermanos, me propongo en esta mañana a que cuando hablamos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, requiere un compromiso para desarrollar el carácter de Cristo. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Tenemos que tener empeño para guardar la unidad en el Espíritu. Hay que desarrollar el carácter del Señor. Se requiere esfuerzo y oración para tener buenas y saludables relaciones. Hay que orar y hay que tener empeño y compromiso de esforzarnos de mantener buenas relaciones. Y quiero en esta mañana proponerme, animarle, que cuando mantenemos la unidad del Espíritu, es un poderoso y atractivo testimonio del Evangelio de Jesucristo. Nadie va a creer en el Evangelio de Jesucristo si ve a un pueblo dividido, con diferencias. No puede. La gente no va a creer de ese poderoso Evangelio de Cristo. Por eso es que Pablo dice, ánimo hermano, esfuérzate en mantener la unidad del Espíritu para que los que crean en Cristo glorifiquen a Dios por la unidad que tenemos en el Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y hay tres cosas que en esta mañana vamos a compartir. Yo quiero que vaya por favor a Filipenses capítulo 1. El pasaje bíblico de hoy está basado, o el lema de este culto unido está basado en Efesios capítulo 4, versículo 3. El mensaje bíblico lo quiero exponer a la luz de Filipenses capítulo 2. Verso del 1 al 7. Yo le pregunté al pastor Elier que hasta qué hora íbamos a estar acá y él me dijo, pastor, hasta las 5 de la tarde, no hay problema. Porque no dicen amén. Porque no dicen sí, Señor. Ahí no dice sí, Señor. Filipenses capítulo 2. ¿Están muy ubicados allí, mis hermanos? Póngase de pie, por favor. Aquellos que tienen Reina Valera del 60, les invito a que lo lean en voz alta conmigo. Solo los que tengan Reina Valera del 60. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Hay tres aspectos que a la luz de Filipenses capítulo 2 me gustaría hablarles de cómo o por qué necesitamos tener ese empeño, esa solicitud de estar unidos en el Señor. El versículo 27 del capítulo 1, ahí mismo en Filipenses, nos los dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. La verdad es que se espera de nosotros, por el llamado que tenemos en Cristo, se espera de nosotros en razón de quién es Cristo y por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, que podamos reflejar una nueva naturaleza, podamos reflejar un nuevo carácter, podamos reflejar un nuevo estilo de vida. Por eso es que Pablo dice allí que nos comportemos como es digno del Evangelio. Y una de las cosas interesantes a la luz de la obra de Cristo en nuestra vida es que el Señor hace que por su gracia, por la sangre derramada en la cruz del Calvario y por su amor, podamos decir como el apóstol Pedro: somos el pueblo de Dios. Y quienes conformamos el pueblo de Dios, se requiere que nos comportemos como el pueblo de Dios. Porque en nosotros hay una nueva naturaleza. Y por eso le digo, en virtud de lo que usted es en el Señor, en virtud de lo que usted ahora es en Cristo, se espera que haya unidad. Pero esa unidad nos debe convertir en compañeros. Y una de las cosas que quiero en primer lugar en este día decirle, que necesitamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu para ser compañeros en el progreso del Evangelio del Señor. Pablo lo dice allí en el versículo 27, que tengamos un mismo sentir, en un mismo espíritu, estar firmes para combatir unánimes por la fe del Evangelio. Existimos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando decimos Jesús transforma a Venezuela y Jesús transforma a Monaga, no es un eslogan más, es la verdad. Hemos sido creados, hemos sido escogidos, hemos sido salvados, hemos sido santificados, hemos sido apartados por la gracia del Señor para ser colaborador del Evangelio de Cristo. Y Pablo nos recuerda en esta mañana que si queremos ser luz en medio de tantas tinieblas y sal en medio de un mundo que necesita del Señor,
La gente tiene que ver a nosotros, no solamente a Cristo reflejado. La gente tiene que ver a nosotros la manera en que nos amamos, la manera en que nos apoyamos, la manera en que nos cuidamos, la manera en que oramos los unos por los otros, la manera en que somos solícitos para levantarnos, para restaurarnos, para ayudarnos, para que la gente crea en el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Somos solícitos para que combatamos con firmeza por el Evangelio del Señor. Hermano, tenemos todavía una batalla que ganar. Tenemos que luchar para que todos puedan creer en el Señor. Y Pablo nos da ese reto en este día. Nos da el reto de que necesitamos ponernos de acuerdo en todo y que luchemos unidos para hablar de las buenas nuevas de salvación. Jesús oraba en Juan capítulo 17 al Padre y oraba y le decía: Padre, yo quiero que ellos sean unos como tú y yo somos uno, para que los que crean te glorifiquen. Si de verdad queremos ser una obra bautista fortalecida, llena del poder de Dios, si queremos de verdad ser una obra bautista en Monaga, que la gente glorifique al Señor, necesitamos tener un mismo sentir en Cristo. El propósito de la iglesia, el propósito del pueblo de Dios es avanzar, es proclamar, es obedecer, es dar a conocer el mensaje del Evangelio de Cristo. Ese no hay otro propósito. El propósito del pueblo de Dios es que Cristo sea conocido como el Señor. El propósito del pueblo de Dios es que la gente confiese a Cristo como Salvador y Señor. Y por eso uno de los principios que tenemos como pueblo bautista es que Cristo es el Señor. Y a ese Señor tenemos que predicar. Y a ese Señor tenemos que anunciar a otros. Cuando Pablo dice combatir, allí implica permanecer firme. Combatir no es pelear como algunos pelean usando la palabra de Dios. Eso no es pelear. Combatir tiene que ver permanecer firmes, resistir al espíritu de la época. Combatir significa defender la verdad. Y la verdad es que en esta época se ha levantado un sinnúmero de espíritu que va en contra de la verdad del Evangelio. La verdad es que en este tiempo se ha levantado un espíritu que va en contra de la creación original del hombre y de la mujer. La verdad es que en este tiempo se está levantando un espíritu de santería, de brujería, de paganismo en nuestro país. Esa es la verdad. Y para esa verdad, esa realidad, requiere una iglesia que combata firme, unido en el Señor. Es lo que dice la palabra. Hay que defender la verdad. Hay que defender la verdad. Como alguien dijo, la mano en el arado, los pies en el campo y los ojos en la cruz. Escuchen, la mano en el arado, los pies en el campo y los ojos, ¿en dónde? En la cruz. En segundo lugar, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. No solamente nos convierte en compañeros para defender, para proclamar el Evangelio de Cristo. Nos convierte en compañeros en relaciones saludables. Vamos allí en Filipenses capítulo 2, verso del 1 al 4. Están allí conmigo, ¿verdad?
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores de los otros. Compañeros en relaciones saludables. Alguien dijo lo siguiente: nadie puede construir una carretera que esté derecha y que pase frente a la casa de todos. Nadie puede construir una carretera derecha que pase frente a la casa de todos. Eso es imposible. Cuando hablamos de tener relaciones saludables, amados hermanos bautistas, en primer lugar es recordar que unidad y uniformidad no es lo mismo. Aquí no hay uniformidad, aquí hay unidad. Los hermanos de protocolo tienen unidad y uniformidad. Están vestidos igualitos, uno los reconoce. Pero aquí tenemos es unidad, no uniformidad. Y gracias a Dios que la Biblia dice, solícitos en guardar la uniformidad. Que qué aburrido sería el pueblo de Dios. Como presidente de la convención me ha tocado recorrer casi todo el país. Y cada estado tiene su particularidad de adorar al Señor. Su particularidad de hacer las cosas. Pero hay unidad. Y sabe, amados hermanos, para ser solícitos en guardar la unidad de la fe, la unidad del Espíritu, necesitamos convertirnos en compañeros. Compañeros que tengan buenas relaciones y relaciones saludables. Por eso dice el salmista en el Salmo capítulo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y en qué? No solamente se requiere un pueblo juntos, sino que estén. Eclesiastés dice, nadie puede andar juntos si no están de acuerdo. Si queremos ver una obra que progrese en el poder de Dios, sí, necesitamos estar juntos, pero de acuerdo. Necesitamos estar juntos, sí, pero con buenas relaciones. Necesitamos entender que en este día la palabra del Señor, como le dije al principio, estamos llamados a dejar nuestras diferencias y tener deferencia. Y cambia una sola vocal entre la I y la E. Diferencia a tener deferencias para con los otros por la causa de Cristo. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados por el Señor. Y Pablo en estos versículos, cuando dice, si hay algo de misericordia, si hay un consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, hay dos palabras claves en esos versículos que nos anima a recordar por qué estamos llamados a tener relaciones saludables, en ser solícitos o compañeros en la unidad del Espíritu. La primera palabra es ágape. Ágape es amor. Y sabemos que ágape, que es amor, es una palabra de hacer más que sentir. Por eso es que dice la palabra allá en Santiago, que si alguno ve a su hermano pasar necesidad y tiene como ayudarlo, debe ayudarlo, y ese es ágape. Por eso es que dice primero a los Corintios capítulo 13, aquí podemos alabar buenísimo al Señor, podemos tener buena predicación, pero si no hay amor, nada sirve. El Señor requiere un pueblo que se ame
Un pueblo donde demuestre que se ame. Y tenemos que demostrar ese amor en cualquier circunstancia, en cualquier momento. No solamente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas no van como queremos. Como por ahí dice, estamos montados en el barco mientras el barco está bien, pero si el barco comienza a hundirse, ahí no, tenemos que salvarnos a ver qué vamos a hacer. Tenemos que ser un pueblo donde el amor sea algo práctico. Y este estado necesita hombres y mujeres como usted y como yo, que demuestren que tenemos el amor de Dios en nosotros. Lo necesita, hermano. Así que Pablo nos habla del amor. Pero cuando Pablo, hay otra palabra clave que habla allí, que es unánime. Y esa palabra significa estar enfocado en una cosa. Unánime no es como aquel perrito que algunos tienen en los carros. No, eso no es unánime. Podemos tener nuestra diferencia. Podemos ver las cosas de manera distinta. Pero cuando habla de unanimidad, significa que hay que enfocarnos en una sola cosa. Pregunto, ¿en dónde está enfocado el pueblo bautista de Monagas? ¿Para qué? Voy a volver a repetir. Cuando digo ¿dónde está enfocado el pueblo bautista de Monagas? Lo va a responder en transformar, a que Cristo transforme a Monagas. ¿En dónde está enfocado el pueblo bautista de Monagas? Ese es nuestro enfoque. Y eso es unanimidad. Tenemos que buscar la fortaleza de las iglesias. Tenemos que buscar la fortaleza de los hermanos. Tenemos que buscar las herramientas que Dios le ha dado a cada uno para que eso sea una realidad. Tenemos que unir las piezas de rompecabezas para que ese gran rompecabezas que Jesús transforma a Monagas sea una realidad. Así que unanimidad tiene que ver con mirar juntos en una misma dirección. ¿Dónde estás mirando, pueblo bautista de Monagas? ¿Hacia dónde estás poniendo tu mirada? ¿En quién estás poniendo tu mirada? El autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En este tiempo necesitamos colocarnos gringolas como los caballos para no mirar a los lados. Hay que mirar a Cristo. Cristo va delante de nosotros. A Cristo hay que mirar. El Señor de la obra. Cuando miramos a Cristo, hermano, vamos a tener el mismo sentir de Cristo. Y vamos a hacer lo que Cristo nos diga. Por eso es que Pablo habla de ser unánimes, de poder estar enfocados en una misma cosa. Quiero decirles, amados hermanos, que la unanimidad es la clave, el punto vital de la oración. ¿Cómo Dios puede responder la oración si no estamos unidos? ¿No dice eso la Biblia? La Biblia dice, ¿cómo puedes tú orar si estás? Y de repente dice, yo no estoy bravo con nadie. Yo soy un pan de Dios. Como decía algún joven, yo soy un pan de Dios relleno de diablito. Te digan, yo no estoy bravo con nadie, yo me llevo bien con todos. Pero hermano, a veces tenemos que revisarnos nuestro yo. Cuando hay vanagloria, cuando yo quiero aparentar, cuando yo quiero recibir la gloria, cuando yo, eso también quebranta la oración. Porque inclusive cuando Pablo dice en Filipenses allí, en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por los demás. Cualquier cosa que sea contrario a eso,
es tropiezo para la oración. Dios escucha, pero Dios responde a un pueblo que ora unido y que tiene un mismo sentir. Está enfocado en Cristo, está enfocado en el Señor, no en el hombre, no en las diferencias. Estoy enfocado en lo que Cristo me dice que haga. Estoy enfocado al mandato del Señor. Estoy enfocado en glorificar a Cristo. Estoy enfocado en Él. Entonces Dios va a responder la oración. Dios va a responder la oración. Así que la oración, la unanimidad es indispensable para la oración. La unanimidad es indispensable para el mover del Espíritu Santo de Dios. La unanimidad es indispensable para que el poder de la palabra de Dios fluya como río de agua viva. Hay que esforzarnos en esa verdad. Vaya a Filipenses 4:1. Pablo lo dice allí. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, ¿está firmes en quién? Pero mire, había dos hermanas allí, ruego a Evodia y a Sintique, que sea de un mismo sentir en el Señor. Un mismo sentir. Así que, amados hermanos, la unidad, el ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu no es cualquier frase. Y yo quiero que usted salga de este lugar entendiendo que si usted no está empeñado en que eso sea una realidad en su iglesia, en la asociación, en la convención, no vamos a ver el poder de Dios como Dios quiere mostrarse. No vamos a ver la grandeza del Señor como quiere Él mostrarse. Así que hay que guardar la unidad en el Espíritu. Un solo ánimo significa ser unánime. Un solo ánimo. Estar de acuerdo. Lo tercero y último en esta mañana, de que la Biblia nos habla de ser solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, es que el Señor requiere que seamos compañeros en cumplir la responsabilidad con humildad. Ser solícitos en guardar la unidad en el Espíritu requiere humildad. El servicio del Señor, pastores, misioneros, líderes, hermanos de la obra bautista de Monaga, debe tener el sello de la humildad. Pablo lo dijo allí en el capítulo 2. Que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y los evangelios nos recuerdan que el Señor tenía un corazón lleno de humildad y de mansedumbre. El mejor ejemplo lo tenemos en el Señor. Por eso el Señor dijo, aprended de mí que soy manso. Amados hermanos, ser solícitos en guardar la unidad implica que requerimos convertirnos cada día en siervos. En siervos. Primera los Corintios 4, del 1 al 4, quiero que usted lo lea allí conmigo. La humildad. ¿Con quién habita Dios? Dice la Biblia. ¿Con quién habita Dios? Con los humildes. ¿Y qué pasa con aquellos pavos reales? Lo pone a un lado. El Señor no comulga con pavos reales. El Señor comulga con una mansa paloma. Primero los Corintios capítulo 4 del 1 al 4. Ahí Pablo resume lo que significa la humildad en ese empeño de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Así pues, ténganos los hombres, ¿cómo? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien,
se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en mi poco tengo el ser juzgado por vosotros, por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aún de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Fíjense que la Biblia allí nos recuerda que hay dos palabras que yo quiero rescatar allí en ese capítulo de cómo podemos demostrar humildad. La verdad, hermano, es que todos los que estamos aquí somos llamados por el Señor. Y hay un principio bautista que hay que recalcar en nuestras iglesias, que es el principio del sacerdocio del creyente. El Señor nos ha llamado y nos ha rescatado para ser servidor de Él. Y si el Señor lavó los pies de sus discípulos, si el Señor se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia, ¿quién somos nosotros a veces para creernos que tenemos la última palabra, la última acción? ¿Por qué tiene que haber en nuestro corazón arrogancia, vanagloria, orgullo? Como le dije al principio de la predicación, eso no es de los que hemos creído en Cristo. No es característica de los que han creído en Cristo. Y aquí Pablo utiliza dos palabras interesantes. La primera de ellas es siervo. Siervo. Dice, ténganos los hombres por servidores. Siervo viene de una palabra que significa ayudante. Y voy a unir esa palabra para hacer o practicar la solicitud de guardar la unidad del Espíritu. Tenemos que actuar como siervos ayudantes, no siervos competidores. ¿Me escuchó? En la obra de Dios necesitamos siervos ayudantes, no siervos competidores. Pablo dice allí que necesitamos convertirnos en aquel siervo que ayuda a alguien. Y viene de una palabra griega que significa hiperetes. ¿Y saben lo que significaba eso? Los hiperetes eran aquellos siervos que estaban en la parte más baja de un barco y que daba la fuerza del barco para que anduviese. La verdad es, hermano, que el capitán es Cristo, la obra es el barco y nosotros somos los hiperetes que hay que remar. Hay que remar. Siervos ayudantes. Y tiene la simbología que cuando aquel hombre delante de mí se cansaba de remar, ningún siervo le decía, epa capitán, este no quiere remar. Epa capitán, este está como dormido. Epa capitán, mira cómo yo remo. Yo sí tengo buenos brazos para remar, pero el que está aquí, mire, tiene esa simbología. Nosotros somos hiperetes, siervos ayudantes, no siervos competidores. Yo le dije al principio que uno de mis propósitos en la predicación en esta mañana es que tenemos que estar con discernimiento para que nadie se levante como siervos competidores y en vez de ayudar a avanzar la obra, la estanque por algo personal. Si queremos que este barco que se llama Asociación de Iglesia Bautista de Monagas, si queremos que este barco que se llama Obra Bautista de Monagas, si queremos que este barco que se llama Convención Nacional Bautista de Venezuela, si queremos que este barco que se llama Primera Iglesia Bautista de Monagas, o Iglesia Bautista Fuente de Vida, o Iglesia Bautista El Amor de Dios, hay que ser hiperetes a tiempo y fuera de tiempo.
para que el barco ande. Mis amados hermanos, ¿dónde están los hiperetes en esta mañana? Usted es un hiperete. Dígale a la persona, usted es un hiperete. Pero ya sabe lo que significa, no es que el hermano se vaya a ofender hoy, Dios mío. Y la otra palabra que Pablo usa allí, la otra palabra que el apóstol Pablo usa allí es oikonomos, que viene de la palabra, que origina la palabra economos. Somos administradores. No solamente somos siervos que ayudan, sino que somos siervos que administran. Que administran, mis amados hermanos. Y por eso es importante en esta mañana que cuando entendemos que somos siervos que administran algo que no es de nosotros, sino es del Señor, al Señor le vamos a pedir cuenta, le vamos a rendir cuenta. Así que Pablo dice, cada uno sea hallado fiel por quién. ¿Están allí conmigo? Fíjense, cada uno sea reconocido como siervo por quién, por los hombres, y cada uno sea hallado fiel por quién, por el Señor. Estamos trabajando para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, pero también estamos trabajando porque anhelamos, hermanos. ¿Quién no anhela el día que partamos de este mundo, escucharle a su Señor? Ven, buen siervo y fiel. Fiel. Siervo y fiel. Ven buen hiperetes y ecónomo. En lo mucho fuiste fiel. Entra, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Amados hermanos, cuando hablamos de humildad, entendemos que la autoridad viene de Dios, no viene de nadie más, la autoridad viene de Dios. Y como la autoridad viene de Dios, Dios quiere verme humilde. Y la humildad, hermano, usted sabe, a lo mejor su pastor lo ha dicho, usted lo ha dicho, lo ha leído, lo ha escuchado. La humildad no tiene que ver con la ropa. Yo soy humilde. No. No tiene que ver con la condición económica, no tiene que ver con la condición académica, cultural. La humildad tiene que ver con una condición del corazón. Dios mira, como le dijo a Samuel, cuando fue a buscar al rey para Israel. Epa, Samuel, ve a ver y búscame al sustituto. Y dice la Escritura que el padre de David sacó ¿a quién? Al más robusto, al más simpático, al más fuerte. Y el Señor le dijo a Samuel, no, Samuel, ese no lo quiero. Yo quiero aquel que está allá, cuidando las ovejas, que huele a oveja. A ese mugriento que está por allá, a ese que yo quiero. Porque yo no miro lo que mira el hombre, Dios, yo miro el corazón. La humildad, Dios lo mira. La actitud, la manera de actuar, Dios lo pesa. Y por eso, mis hermanos, necesitamos actuar con humildad, sea cual sea donde estemos, qué hacemos. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. No se trata de mí, se trata del Señor. Y quiero finalizar, mis hermanos, con lo que dice allí en Santiago. Santiago dice, pero si ustedes tienen el corazón lleno de envidia y de ambición, ¿para qué van a presumir sabiduría? ¿Y para qué van a andar falseando la verdad?
La gran verdad es que los enemigos de la humildad en nuestro corazón son celos amargos y rivalidad ambiciosa. Yo quiero que vaya a Santiago, por favor. Enemigos que atacan, que socavan la humildad. Por favor, vayan a Santiago y así estamos finalizando en esta noche. Le voy a obsequiar 3 horas de las que me dieron. Vaya a Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién quiere ser sabio y entendido? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Sabiamente, con la conducta. No hay otra manera. ¿Cómo demuestra el necio que es necio? Con la conducta. ¿Cómo demuestra el sabio que es sabio? Con la conducta. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para que aquellos que hacen la paz. Hay una versión que dice, donde hay envidia y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Cuando no hay humildad en el servicio de Dios, va a haber desorden. No vamos a ser capaces de someternos ni de sujetarnos. Por eso es importante un pueblo que sea humilde a la presencia del Señor. ¿No lo dice eso Pedro? Humillado pues bajo, 1 Pedro capítulo 5, humillado pues bajo la poderosa mano y él que te exaltará cuando fuera tiempo. Cuando hay un creyente engreído contra Dios, cuando hay un creyente orgulloso contra Dios, está en desorden. No le vas a obedecer al Señor, va a darse tumbos. No va a tener una mirada fija en el Señor porque está en desorden. Pero cuando hay un creyente que tiene un corazón humilde y como cantábamos, sí Señor, cuando estamos dispuestos a humillarnos, a someternos a la voluntad de Dios, cuando estamos dispuestos a tener una conducta como sabios frente a las autoridades, frente al pastor, el liderazgo, frente al liderazgo de la obra regional y nacional, frente a lo que Dios ha puesto como autoridad, no hay desorden, hay orden y Dios se glorifica, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. ¿Qué dice Génesis 1:1? Todo era ¿qué? Un caos. ¿Y qué hizo Dios? Por su palabra puso orden. Donde no hay humildad, hermano, hay caos. Mucho caos. Por eso Santiago dice, pero si usted tiene un corazón lleno de ambición y de envidia, lo que produce es celos, dice otra versión, peleas y problemas. Otra versión dice, si en su corazón hay, o está lleno de envidia y de ambición, hay desenfreno y la maldad sin límites. Wow, hermano. Así que, hermano, aquí la cuestión no es que, aquí la cuestión es, mejor dicho,
o usted es humilde o no es humilde. Si no es humilde, va a haber peleas, celos, problemas y todo tipo de mal. Si no soy humilde, voy a estar desenfrenado y voy a estar voy a participar en toda clase de maldad sin límites, porque no soy humilde. No le dice eso el salmista dice que a veces hay que poner freno al caballo. ¿Qué pasa con un caballo que no tiene freno? ¿Cuál es el freno del creyente? Según lo que le estoy diciendo, ¿cuál es el freno del creyente? ¿La qué? Ese es el freno del creyente. La humildad. Bájate de esa nube. Tú no sabes de dónde vienes tú. ¿Sabes? El presidente de la convención. No, hermano. Yo era un chamo de 13 años allí en Isla de Margarita que acepté a Cristo en una campaña de la luz del mundo. Después me convertí a bautista. Tengo más de 35 años. No, hermano. ¿Quién somos nosotros? Somos hiperetes y económicos. Somos siervos del Señor. Más nada. Cuando yo quiero glorificar a Dios, mis amados hermanos, necesitamos bajar la teología y oramos. Necesitamos bajar la teología de las nubes y ponerlo en lo práctico. Hay que bajar la teología, hay que saber teología, no estoy diciendo que no sepa teología, sepa lo que dice la Biblia, la doctrina de la palabra, pero eso hay que ponerlo en los pies. Yo no puedo hablar aquí de humildad y no actuar como humilde. Yo no puedo decir lo que significa siervo en griego, en uno de los tantos términos hiperetes como ese, y no actúo como siervo. Hay que bajar la teología de la cabeza a los pies. Hay que bajar la teología de la cabeza al corazón. Porque tenemos que demostrar que somos un hombre nuevo en Jesucristo. En el Señor. No somos cualquiera persona. Hay que ser manso. Manso. ¿Y saben lo que significa manso? Para los que están tomando nota. Mansedumbre es una palabra utilizada para un medicamento calmante. Eso es lo que tiene la palabra original mansedumbre. Un medicamento calmante. Entonces a veces yo creo que a veces hay algunos que hay que el Señor ponerle debajo de la lengua un calmante para que a ver si es que obedecen, para ver que si el Señor se deja llevar por las manos del Señor, hay que buscar la pastilla mansedumbre. Un calmante. Mansedumbre significa cada caso sugiere poder, pero bajo control. En toda situación hay que estar bajo control. Sea manso y humilde de corazón. Jesús dice la Biblia que cuando el Señor iba camino al Gólgota, Él no abrió su boca. No, hermano. ¿Usted cree que el Señor no podía levantar la mano y decirle, mire, ven acá, me encontró este gentío aquí? ¿Lo podía hacer, sí o no? Ay, hermano, mire. No podía hacer. Pero dice que iba como un corderito. ¿A dónde? ¿Para cumplir qué? Pero me encanta lo que dice Filipenses. Por eso es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Para que toda rodilla se doble y confiese que Él es el Señor. ¡Qué maravilloso, hermanos! La humildad y la mansedumbre te levanta, te exalta en el nombre de Dios. No es lo contrario. No es lo contrario. Y tenemos que, visor, obra bautista. Muchos pueden levantarse en el tiempo para contrarrestar la unidad. No, hermano. Hay que ser manso.
Cuando usted ve a un hermano que quiera hacer, dígale, hermano, usted quiere una pastillita de mansedumbre. Pero seguro que lo va a necesitar. Vaya Juan 17:21. Ya patenticé ese nuevo medicamento, Pastor Elías. Pastilla Mansedumbre Ríos. Juan 17:21. ¿Están allí? Ahí están en la pantalla. Solícitos en guardar la unidad. Mis amados hermanos, en esta mañana les he compartido acerca que necesitamos, requerimos urgentemente mantener la unidad porque somos compañeros de la defensa del Evangelio de Cristo. Necesitamos ser compañeros para defender el Evangelio de Cristo. La verdad, proclamar a Jesús, anunciar las buenas nuevas de salvación. Somos compañeros y para eso necesitamos unidad. Hechos capítulo 2 dice que no cesaban de compartir el pan, no cesaban en las casas y en el templo. No había ninguno que tenía necesidad, todos lo compartían. Pero me encanta esa frase que dice allí. Y el favor de Dios estaba con ellos. Queremos tener el favor de Dios en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestra obra. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pastores, líderes, misioneros, hermanos y hermanas. Queremos contar con el favor de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Les he compartido que necesitamos ser solícitos porque necesitamos ser compañeros con buenas relaciones saludables. Hay que amarnos, hay que soportarnos. Hay que ser un pan de Dios, pero sin el relleno de lo que le dije. Padre, yo oro para que ellos sean uno como tú y yo somos unos. Y aquellos que vean que son uno, glorifiquen a Dios. Glorifiquen al Señor. Les he compartido que necesitamos ser solícitos en guardar la unidad, manteniendo la humildad como hiperetes y administradores. Que Cristo siempre sea glorificado, que siempre sea el honrado. Necesitamos en este tiempo a tantos Isaías que dijo, heme aquí, Señor. Necesitamos en estos tiempos a tantos Daniel con decisión y convicción. Pero sobre todo necesitamos a tantos Cristo pequeños que sean mansos y humildes de corazón. Juan capítulo 17, versículo 21 dice, allí en la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, más que para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo, que también ellos sean uno en nosotros. Estemos unidos a Cristo. Y cuando estamos unidos a Cristo, eso se refleja en la unidad corporal como un pueblo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Que tú me enviaste. Qué maravilloso es poder tener al Espíritu Santo en nuestras vidas.
el otro Paracleto. No todas las cosas van a estar bien. No todas las cosas van a ir como uno quiere. No todos van a querer ser humildes y mansos. No todos van a luchar e empeñarse por la unidad. No todos. No todos querrán tener buenas relaciones saludables. No todos. Pero sí le aseguro que los que sí queremos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu es mayoría. Y les pregunto en esta mañana, ¿a cuál lado de la balanza Dios va a darle mayor peso? A los que caminan de acuerdo a la palabra de Dios. Y Él se va a glorificar. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero invitar en esta mañana a los pastores. ¿Dónde están los pastores? Pasen aquí adelante, pastores. Los pastores. Pastores, pongan aquí adelante. Miren allá, no me... Ahí están los hermanos. Miren. ¿Dónde están los misioneros? Misioneros, pasen aquí adelante, por favor. Misioneros. Los misioneros, pasen aquí adelante. Entonamos al iniciar el servicio, en el servicio entonamos Marchado Bautista. Marchado Bautista. Pero ningún pueblo puede marchar si no están unidos. Ningún pueblo. Estos hombres y mujeres que están aquí adelante son hiperetes, son ecónomos, al igual que usted y yo. Tiene una tremenda responsabilidad estos hombres y mujeres delante de Dios y de ustedes. Ellos necesitan que se pongan al lado de ellos, detrás de ellos, delante de ellos, para sostenerles y ayudarles. Hermanos, aquí hay más de 500 personas en este lugar y faltaron hermanos que no pudieron venir. Más de 500. El pastor me decía que estaba organizada para 620, ¿no? Con los niños. Entonces tenemos más de 500 personas. Así que para el año que viene hay que buscar un lugar más amplio. Hay que decirle, Señor, aquí estamos como pueblo tuyo. Queremos guardar, mantener, cuidar la unidad en Cristo Jesús. Es bueno orar en esta mañana. Pastor Francisco, ahí está, el Pastor Francisco Evaristo, presidente de la asociación. Quiero reconocer públicamente el trabajo de este hombre para la gloria de Dios. Y de los que le han acompañado en estos 4 años. La gran verdad es que hace 4 años atrás la asociación necesitaba un empuje, un renuevo, una vitalidad. Había algunos pastores que se habían ido del país, otros habían fallecido. Y eso hizo que la asociación perdiera fuerza, vitalidad. Pero qué bueno que Dios ha levantado nuevos hombres, como estos que están acá adelante, nuevas mujeres. Y dentro de ustedes hay tantos que Dios ha usado para que hoy la Asociación de Iglesia Bautista de Monaga tenga una nueva historia.
y la que va a continuar, porque no debe parar. Hay que seguir haciendo grandes cosas en el Señor. Grandes cosas en el Señor. Porque el propósito de nosotros los bautistas es ver a Monagas transformadas por el Evangelio de Cristo. Ese es el propósito. Entonces tenemos que orar, trabajar y decir, aquí estoy, aquí está mis manos. ¿Va a haber diferencias? Sí, hermano. Somos seres humanos. Pero cuando tenemos a Cristo gobernando y dirigiendo nuestras vidas, nosotros decimos, dejo mis diferencias y me pongo al lado para trabajar en el nombre del Señor. Oramos en esta mañana. ¿Qué vamos a orar? Pues lo que hoy Dios nos ha pedido. Señor, ayúdanos a ser un pueblo que se esfuerce, que cuide, que mantenga la unidad del Espíritu en nuestras iglesias, en nuestra obra regional. Y decirle, Señor, yo estoy aquí. Yo quiero ser un instrumento tuyo para que eso sea una realidad. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en este día. Quiero poner las vidas de estos hombres y mujeres que están aquí adelante, que has llamado para estar al frente de tu pueblo, Señor. Oro para que les bendigas, les fortalezcas. Oro, Padre, para que les sostengas, Señor. Señor, en medio de sus propias realidades, desafíos, que ellos contemplen el poder tuyo y el cuidado tuyo, Señor. Y oro para que les dé nuevas fuerzas, como la del búfalo. Oro, Señor, para que les sostengas y le des la victoria para la gloria tuya. Pero quiero orar por este pueblo que está aquí reunido también, Señor. Padre, yo quiero suplicarte que nos ayudes a esforzarnos intencionalmente en mantener la unidad del Espíritu, en trabajar para mantener la unidad del Espíritu, para cuidar. Que cada día, Señor, desde nuestras iglesias locales, lugares donde nos has puesto a trabajar, seamos un solo cuerpo, un solo hombre enfocado en un solo propósito, en un solo sentir. Queremos que, Señor, tú puedas derribar los cielos de bronce que hay sobre Monagas y sobre Venezuela y sean cielos abiertos para que tu obra, Señor, crezca, se levante en el nombre de Jesús. Queremos ver la transformación de nuestro país, de nuestro estado, Señor. Y aquí hay unos cuantos hiperetes que estamos remando, Señor. Nos cansamos, sí. Sí nos cansamos, Señor. Sí tenemos luchas. A veces las aguas se han levantado, Señor. Y hemos tenido que achicar el agua. Pero queremos seguir remando y remando. Porque tú eres el capitán, Señor. Padre, te adoramos en esta mañana. Bendito seas por siempre y para siempre. Nos humillamos delante de ti, Señor. Porque solo tú eres el Señor. Solo tú eres merecedor de la gloria y del poder. Solo tú eres el exaltado sobre todas las naciones. Solo tú recibes la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre, Señor. Te pido una bendición especial en cada iglesia representada en esta mañana, en cada obra misionera, Señor. Bendíceles. Muestra tu poder y tu gloria en ellos, Señor. Padre, que ellos recuerden, que en esta mañana mis hermanos recuerden
que fiel es el que nos ha llamado y fiel es el que hará, Señor. Y estamos dispuestos a trabajar contigo, Señor, a unirnos a donde tú estás trabajando con una actitud de humildad y mansedumbre, para decirte, como te dijo Isaías: aquí estoy, Señor. Gloria sea tu nombre. Aquí estamos para decirte, como te dijo Juan el Bautista: yo menguo para que tú crezcas, Señor. Te adoramos en esta mañana. Te bendecimos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición, bendición para tu pueblo y vida eterna para Monagas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y adelante, oh Bautista, sin cesar más. Pastores, mi abrazo y mi respeto a ustedes. Adelante en el Señor.